Buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es cómo ayudar a personas TEA en el proceso del duelo. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Este programa está siendo transmitido en vivo por www.youtube.com/RBP-TV Digital. Y también está siendo retransmitido en el portal de noticias www.discapacidadaldia.com de la Fundación Afaniak Dinarov de España. Para cualquier persona es muy difícil gestionar la pérdida de un ser querido. ¿Y cómo poder hacer entender a una persona que tiene dificultades de comunicación, que ya no va a poder compartir tiempo ni actividades con alguien muy cercano, un familiar o un amigo con el que habitualmente se relaciona? En estos momentos se nos cae el mundo alrededor, tanto por la pérdida personal y sobre cómo poder enfocar la situación y explicarla, sobre todo en situaciones repentinas que no son esperables. El duelo puede causar mucho dolor y es la gestión emocional la que nos preocupa. En ocasiones, para personas con mucha rigidez y apego a juguetes o rutinas, la gestión de los cambios puede ser muy significativa, lo que supone un reto aún mayor si está unida a dificultades acerca de cómo enfrentar los cambios y la dificultad de comprender algo nuevo nunca experimentado. Lo que sí tenemos que tener claro es que todas las personas necesitan apoyo y comprensión cuando experimentan los desafíos de la pérdida y el duelo, incluidas las personas con autismo. Simplemente nos vamos a encontrar con maneras diferentes de gestión o de afrontar dicha situación. Por lo general, el proceso de duelo no se da a la misma velocidad en todos los miembros de la familia. Cada persona necesita su tiempo y lo vive de manera diferente, más aún las personas con autismo. Para conocer más y cómo ayudar en este proceso, hemos invitado a nuestra amiga de casa, Giovanna Medina. Ella es psicóloga clínica y máster en terapia familiar, magíster en terapia familiar con mención en psicoterapia sistémica. Tiene una maestría en atención temprana y desarrollo infantil. Ha hecho certificaciones, TEACH, curso de análisis aplicado a la conducta, ha hecho Jasper, terapia enfocada en el juego, bases de estimulación temprana y rehabilitación pediátrica, certificada en disciplina positiva en familia y certificada en disciplina positiva en primera infancia. Bueno, ella también da consulta privada, trabaja con niños, adolescentes, familias, con miembros con trastorno del desarrollo, dificultades de aprendizaje, depresión, ansiedad. Bienvenida, Giovanna, a nuestro programa Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí. Bueno, gracias por haberme invitado nuevamente. Pues sí, definitivamente hemos compartido algunos programas, ya soy de la casa, como decíamos, y es un tema que me gustó muchísimo cuando me lo propusieron, porque realmente es un tema muy poco hablado, muy poco, digamos, afrontado con las familias, porque es como, yo diría que es un tema como que no es tabú para las familias, el tema de, bueno, el duelo, cuando hay un duelo dentro de la familia, ¿no? Así que creo que es un tema que vale la pena poder comentarlo el día de hoy. Así es, Giovanna. Y para empezar, ¿el duelo es algo natural que todos debemos pasar?
Sí, el duelo es parte de la vida, ¿no? Ninguno de nosotros estamos exentos en algún momento de la vida a tener un duelo. Y ahora hay que saber que los duelos se dan por diferentes cosas. O sea, hoy vamos a enfocarnos en el duelo ante la pérdida de un ser amado, un ser querido, pero por ejemplo, lo que hemos hablado también en otros programas, el diagnóstico o un diagnóstico también es un duelo que se tiene que elaborar, ¿no? Los seres humanos estamos inconscientemente en muchos momentos de nuestra vida afrontando pérdidas y cualquier pérdida implica un proceso de duelo. Una pérdida de una pareja es un duelo. Obviamente una pérdida de un ser querido que amamos es un duelo mucho más profundo, sino que son diferentes tipos de situaciones que generan. Entonces es algo de la vida del ser humano, ¿no? Y por eso se llama el ciclo de la vida. Todos tenemos un ciclo de la vida, todos sabemos que nacemos y también sabemos que va a llegar un momento en el cual pues tenemos que irnos de esta esfera, ¿no? A nivel de la vida. Así que sí es natural. Joana, ¿y hay etapas en el duelo? Sí, sí hay etapas en el duelo. Tenemos tres etapas. Hay muchas divisiones acerca de las etapas del duelo. Las etapas del duelo son maravillosas. ¿Por qué son maravillosas? Porque son las que debemos de transitar para poder llegar a la nuevamente a tener una estabilidad emocional, una estabilidad psicológica, afrontando el duelo. Es decir, la última etapa hace de que nosotros aceptemos lo que pasó y podamos seguir con nuestra vida. Algo que dice en psicología, pues no, es que los sentimientos como tal demoran mucho en superarse, ¿no? Por eso las pérdidas nos duelen tanto. Pero en el momento que nosotros pasamos este proceso y llegamos a la tan anhelada resiliencia, la resiliencia es como esa aceptación de lo negativo. El concepto te dice de lo negativo ver lo positivo, pero en este caso sería ese proceso de aceptación y también aquí vienen otros temas que se incluyen en el contexto, que sería el tema religioso, el tema cultural, ¿no? Hay personas que lo pueden afrontar mejor desde la creencia, ¿no? Por ejemplo, y bueno, lo voy a mencionar, ¿no? Porque es un tema que está como súper en boga ahorita. Creo que la mayoría de nosotros hemos visto la película de La Sociedad de la Nieve, donde estas personas de los Andes hablan un poquito de todo lo que vivieron. Y por ejemplo, ahí se puede ver claramente cómo ellos tuvieron que vivir con este proceso de sus amigos, tomar decisiones, pero al mismo tiempo el poder pasar por estas etapas difíciles hicieron que ellos puedan tener esta resiliencia y poder sobrevivir frente a lo que sobrevivieron, ¿no? Y eso es lo que nos permite seguir, aun cuando las personas que amamos no siguen físicamente, este proceso de duelo nos permite extrañarlas, pero también aceptar que tenemos que continuar, porque como dice, por ejemplo, una madre decía, ¿no? Una historia que yo veía de una mamá que su hijo pues tiene una situación emocional y el chico toma una decisión no adecuada. Entonces ella decía que tú como te das cuenta cuando estás en este proceso de duelo desde el inicio y es muy real, que sí, tú estás en esta primera fase, que es la fase de embotamiento emocional, ¿no? Como que dices, no puede ser, no me lo creo, o sea, esas son las primeras fases, o también se la denomina la fase de la negación, donde yo digo, no es posible que esto esté pasando, o sea, no a mí, también reniegas a un Dios, si tú crees en un Dios en ese momento, que no es malo, sino que es parte de todas estas emociones, porque es algo que no pensabas que te iba a pasar en ese momento. Los seres humanos sabemos que la gente que amamos tiene que irse en algún momento. Lo que pasa es que, claro, el amor es tan fuerte que en ese momento, pues para nosotros es muy difícil dejar ir a la persona que amamos, ¿no? Entonces, todos estos procesos se viven en esa primera etapa, que es la fase de embotamiento emocional o la fase de negación. Y cada uno de nosotros la vamos a vivir de manera diferente. Hay gente que la vive llorando, haciendo catarsis en un primer momento, como hay personas que demoran en el tiempo, ¿no? Y eso es lo más difícil emocionalmente. Uno tiene que llorar la pérdida desde un primer momento. Uno tiene que expresar lo que piensas, lo que sientes desde un primer momento. O sea, hay que vivir el duelo, hay que vivir yo digo, hay que vivir el dolor para que puedas ir a la segunda etapa, ¿ya? La segunda etapa es la fase de anhelo perdido, es decir, cuando
tienes, o sea, estás en esta negación, pero en la fase de anhelo perdido es cuando comienzas a extrañar más y es sanadora, porque es cuando ves los recuerdos. ¿Cuándo empieza la fase de anhelo perdido? En el momento que obviamente si nos vamos al duelo por la pérdida de un ser querido, cuando tienes que regresar a casa y obviamente tienes ¿qué es lo que te dice la gente? Coge las cosas, sácalas, y esto también es un proceso, dice la terapia familiar sistémica, también esto es un proceso cultural, ¿no? No todas las personas lo van a hacer en ese momento, por eso las fases del duelo no es que las llevamos rápido, sino que toma un tiempo. La más difícil es la primera porque es llena de muchas emociones, entonces tú te puedes demorar hasta 5, 6, 7, 8 meses en una etapa 1 del duelo. La etapa 2 es esta fase de anhelo perdido, pero cuando ya comienzas a ver cierto cambio, cuando la familia decide que, por ejemplo, cuando ya comienzas a sacar la ropa de la persona, comienzas como que, ok, y se quedan con un recuerdo ya de la persona, muchas personas. Hay personas que en esta etapa, en especial madres, ¿no?, que han demorado hasta 10 años, que el cuarto permaneció tal cual la persona, ¿no? Entonces, después de eso ya viene pues una etapa de resiliencia, esta etapa donde ya entiendes que es parte de la vida, que pasó, pero que esa persona siempre va a estar en tu corazón, que siempre va a estar en los recuerdos. Y bueno, la mayoría de gente compartirá esto, ¿no? No quiere decir que olvidas al ser amado o al ser querido, sino que aprendes. Alguien me dijo alguna vez en terapia y me gustó mucho lo que dijo una persona que tuvo muchas pérdidas, es que uno aprende a amar en la ausencia, ¿ya? Y eso es lo que hacemos. O sea, cuando alguien muere y pasas ya las 3 etapas, al final tú aprendes a amar en la ausencia. No quiere decir que en una Navidad tú no vuelves a ir a esa fase de anhelo perdida y vuelves a recordar a la persona que en ese momento ya no está. Pero ahí vienen otros elementos que te dice la terapia sistémica también, que hay como rituales que nosotros podemos hacer para recordar a las personas que amamos, ¿no? Hay personas que en su casa tienen las fotitos y les ponen flores o les ponen algo y les hablas, ¿no? Depende de cada familia también tiene su manera de elaborar el duelo. Y es lo que pasa cuando nosotros hablamos del diagnóstico. Por ejemplo, cada familia tiene su tiempo de elaborar un diagnóstico. Entonces, es en general. Esto es una pérdida, vas a pasar por una negación, vas a ir a esa fase de anhelo perdido y después vas a ir a esta aceptación, pero vas a amar en ausencia siempre. Claro, por eso no hay un tiempo para decir, ya en tal tiempo la persona lo va a procesar, ¿verdad? Esto va a depender de cada persona. Eso depende de cada contexto, de cada persona, sí. Ya, ¿y cómo podemos explicar la muerte a nuestros chicos TEA? A ver, esta pregunta yo me la imaginaba, entonces estuve analizando mucho. Yo creo que aquí influye muchísimo primero el nivel cognitivo que tengan nuestros pequeños con TEA, cómo ellos se conectan con las personas y obviamente la vinculación que tuvieron con esta persona que no está. Yo creo que cuando son más pequeños, ellos como tal no tienen un concepto de, mira, esto pasa, ¿no? La plantita pues se marchita, ¿no? Claro, en esta etapa lo más recomendable es que trabajemos a través de los cuentos, ¿no? Hay cuentos que te hablan sobre el tema de la muerte de una manera muy lúdica. Tendríamos que hacerlo con historias sociales, con imágenes, más que todo cuando son pequeños. Pero algo que yo también siento que es súper importante es, en la mayoría de literatura decía que, y se refería muchísimo más a cómo lo vivimos las personas que estamos alrededor en esta etapa, ¿no? En la etapa preescolar. Voy a empezar. ¿Cómo lo vivimos nosotros? ¿Cómo vivimos el duelo? Algo que debemos de saber, y yo siempre digo, y bueno, me maravillo, es que nuestros hijos con autismo son tan perceptivos que aunque ellos no puedan decirnos estás triste o algo por el estilo, ellos pueden darse cuenta de que una dinámica cambió. Y la manera en que tú te puedes dar cuenta del duelo de ellos
es que sí pasa con ellos que ellos comienzan a extrañar y aman en ausencia, ¿no? Yo voy a contar una historia muy personal para dejar un ejemplo claro. Mi hermana falleció de cáncer, mi hermana muere en nuestra casa, mi niño en esa época tenía entre 4 y 5 años, entonces él podía, para nosotros, otra cosa que hay que hacerlo y que ya depende de cada familia, es que como la muerte es algo natural, ¿ya? Y en la literatura te dice que igual nosotros tenemos que hablarles a ellos de que la muerte es esto, y hay que hacerlo por medio de imágenes, eso sí se les puede incluso educar en una unidad de aprendizaje a los chicos con un ejemplo de la plantita, pero también con nosotros los seres humanos, obviamente lo vamos a hacer de una manera lúdica, ¿no? Mira, y bueno, depende de cómo uno adapte ese material, pero mi hijo lo vivió de manera muy natural todos nuestros procesos, ¿no? Obviamente, pues hubo un momento en que mi hermana dijo, ya no quiero que entre Dantecito, y es real, ella mismo dijo, no quiero, y es normal, pero cuando mi hermana fallece, mi hijo se dio cuenta que algo pasaba, entonces él comenzaba a nombrarla mucho. Y cuando ya regresamos a casa, y como digo, esto es de cada familia, el cuarto donde mi hermana fallece, nosotros sí demoramos en ir a la fase de anhelo perdido, ¿no? Mi mamá más que todo cerró ese cuarto estuvo tal cual mi hermana, obviamente lo limpiaron ahí, pero estuvo cerrado casi 8 meses. Entonces las primeras semanas, como mi hijo sabía y amaba mucho a mi hermana, algo que yo pude percibir, y por eso cuando me dijiste el tema comencé como que a rememorar cosas y decir, bueno, estos son ejemplos, ¿no? Como él no hablaba, él lo que hacía, y esto es simbólico, porque esto sí pasa con los chicos con TEA, él iba mucho a la puerta y tocaba. La tocaba y se ponía abajo y comenzaba a decir el nombre de mi hermana, ¿no? Como, ¿qué pasa? ¿Por qué no estás aquí? ¿No? ¿Por qué no sales? ¿Por qué esta puerta está cerrada? Eso me dio a entender que él ahí se dio cuenta que ella ya no estaba, ¿ya? Porque él preguntaba mucho. Entonces ahí yo, nuevamente con mi cuentito, hice unos pictogramas de ella, ¿no? Y le dije, mira, la tía pasó esto, la tía nos está viendo. Claro, ya depende de tu creencia, ¿no? Yo le decía, la tía está en el cielo, nos está viendo, pero mira, ahí está la foto de la tía, ¿no? Y tú puedes darle besitos, te le puedes acercar. Y claro, nosotros sí tenemos una foto grande de mi hermana en la casa de mi mamá, y él pues, yo le pregunto a mi hijo a estas alturas que tiene 10 años y le digo, Dante, ¿quién es ella? Y él me dice, la tía Anita. Entonces yo todavía me maravillo porque él tenía 4 o 5 años y uno dice, a lo mejor ellos no tienen esta noción, ¿no? Pero él la reconoce. Y yo no te digo que yo le he hablado de mi hermana mucho en estos años, o sea, la amo y la tengo en mi corazón, pero me trae a mí igual situaciones, pero él la reconoce porque vivimos el duelo de una manera como se debe vivir y natural, pero contestando a las inquietudes que él iba presentando, ¿no? Entonces yo creo que en esa etapa nos damos cuenta, más o menos en estas edades de 4 o 5 años, que ellos se dan cuenta de que algo pasó con nuestro ser querido, porque ya no lo vemos y hay que hablar. No podemos, tú le puedes decir se fue de viaje, pero se fue a un viaje con Dios y no va a regresar, no la vamos a ver físicamente, pero va a estar en nuestro corazón. Entonces, no hay una manera diferente de explicarles la muerte como se le explica a los niños neurotípicos. Lo único es que lo vamos a hacer con imágenes, pero de ahí depende de cómo la familia viva el proceso, también va a ayudar a que ellos lo perciban y lo vayan entendiendo. Ahora, como decía, esto también depende del nivel cognitivo. Así como hay niños que no es porque no amaron a la persona, sino que recordemos que en estas etapas estamos igual trabajando el tema de conexión con ellos, ¿no? Entonces puede ser que ellos realmente, al no tener esa conciencia plena, realmente ellos no lo perciben al 100% y no quiere decir que esté mal ni está bien. Igual tenemos que hablarles sobre lo que pasó. Nunca debemos de esconder qué es lo que pasó, ¿ya? Porque ellos en un momento determinado, más adelante, ya lo van a poder hacer consciente y a lo mejor van a poder expresarlo de una u otra manera. Eso yo diría, no sé si tienes alguna pregunta antes de que... Sí, justamente hablando de esta parte emocional, ¿no? La demostración de la parte emocional.
es la parte justamente más difícil para una persona con TEA. ¿Cómo les podemos enseñar a que ellos puedan exteriorizar esos sentimientos? Claro, si es muy chiquito, como te digo, pedirles que lloren o algo, yo creo que es muy difícil, pero sí, cuando enseñamos las emociones, sí enseñamos que hay cosas que nos causan tristeza. Y obviamente que cuando alguien se va, obviamente vamos a estar muy tristes, que a lo mejor yo siempre les enseño a ellos porque las emociones se enseñan mucho desde sensaciones y percepciones, ¿no? Entonces, desde sensaciones, pues trato de que ellos lo sientan con su cuerpo. Entonces, ahí les vamos enseñando desde la sensación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando, depende del nivel cognitivo, ¿no? Si es un niño que tiene un nivel pragmático, digamos, bueno, ¿qué pasa cuando mamá no te deja jugar? Y me dice, no, es que me siento triste. ¿Y cómo se siente tu corazón? No, es que siento como que hay un nudo o siento que no puedo hablar. Entonces, ahí nosotros podemos ir relacionando esto, ¿no? Con ellos es con imágenes. Mira, cuando tenemos algo que ya no está, lo vamos a extrañar y vamos a llorar, ¿ya? Entonces le podemos ir enseñando de esa manera, ¿no? Que es como dónde debes de saber utilizar una emoción cuando no hay mucha conciencia de que normalmente cuando algo pasa y te duele, tú lloras, ¿no? Entonces eso también les enseñamos. Si tú te pegas muy duro, te va a doler allá y vamos a llorar. Entonces eso se lo va trabajando desde historias sociales, con imágenes, pero yo creo que de ellos es como enseñarles esto, pero obviamente pues si no tienen esta emoción como yo la puedo tener, de que siento esta tristeza por ejemplo, en mi caso no es que él lloró por mi hermana, ¿no? Lo que comentaba al inicio, pero sí me di cuenta que le extrañaba, entonces yo sabía que esa era su manera de vivir el duelo de él, ya de entender que alguien ya no estaba, porque como ellos son tanto de patrones, ¿no? Ya, por ejemplo, si mi hijo no ve a mi papá en cierto momento, él comienza a decir, abuelo, abuelo, y yo te puedo decir que ahora, que más o menos estamos en 10 años, pero esto empezó y ya me di cuenta que recién ahí él como que ya exteriorizó una emoción frente a alguien que extrañas, fue más o menos a los de 9 a 10 años y él ya es abuelo y comienza a llorar. Y yo, ay, mi amor, ¿extrañas al abuelo? Sí, entonces ahí ya. Entonces yo creo que sí tenemos que estar muy pendientes como padres de el nivel cognitivo para poder establecer la estrategia. Entonces, en niños más chiquitos puede ser desde imágenes, pero cuando trabajas mucho la gestión emocional, o sea, explicarles que las emociones se utilizan en ciertos contextos y en situaciones vas a sentir eso normalmente, ya ellos después van a poder utilizarla frente a una situación que les genera esa emoción, ¿ya? Entonces, yo no podría decirles que un niño, si imaginemos un abuelito fallece, ¿no? Va a entender en ese primer momento y va a llorar, a lo mejor va a ver que todo el mundo pues está llorando y va a preguntar qué pasa, no es que, y no nosotros no le vamos a decir, no, es que el abuelito murió, no, ¿qué les decimos? El abuelito viajó y está con Dios, entonces siempre le damos una respuesta muy linda, ¿ya? Y está bien porque son pequeños. Entonces, con el vivir del duelo de nosotros es que ellos van a comenzar a entender que efectivamente esta persona que amamos y que queremos ya no va a regresar físicamente, sino que va a estar en nuestro corazón. Entonces, depende mucho de cómo los padres vivan el duelo. No hay que vivir un duelo escondido porque no es parte de nuestros hijos con autismo. Los estamos preparando por algo con terapias, ¿no? Y ellos también tienen que aprender que en la vida hay pérdidas. Y también debemos de enseñarles a afrontar esas pérdidas, porque, claro, aunque suene duro, una de las primeras pérdidas vamos a ser nosotros mismos como padres, ¿no? Los tenemos que preparar para cuando nosotros no estemos, ¿no? Ahorita me acuerdo de algo, en la película de Forrest Gump, cuando la mamá va a morir, si ustedes la pueden ver, es hermosa esa parte, a mí me encanta. Muy linda película, sí. Y la mamá, él le dice, mamá, pero no te voy a ver, no, Forrest ya era grande y tenía muchas habilidades, pero obviamente Forrest tenía su condición.
y ella le explica, mi amor, no voy a regresar, o sea, ella le dice la verdad y se lo explica de una manera tan hermosa como una madre lo puede hacer, que Forrest lo entiende, ¿ya? Pero ella nunca le mintió ni lo ocultó, o sea, sí debemos de explicarles, no tengamos este miedo, porque lo entiendo, a que ellos no van a entender. Una cosa es que mi hijo no hable y quizás no llore, pero mi hijo no quiere decir que no está percibiendo lo que está pasando alrededor y no está aprendiendo una experiencia de lo que está pasando alrededor en ese momento a nivel de familia. Así es. Tengo un comentario desde las redes. Malena Paguay nos dice, buenas tardes, estimada Jessica. Hola, señora Malena, gracias por vernos. Tengo una pregunta por interno. Ajá. En el caso de niños con discapacidad intelectual alta que sienten la ausencia y la expresan con llantos y ansiedad, ¿cómo se les explica? ¿Es igual para todos independientemente de su nivel de discapacidad? Sí, es igual. Digamos, en ese caso, no conozco como el perfil cognitivo del chiquitín, entonces obviamente pues hay una situación de discapacidad alta, pero no quiere decir que ellos no sienten la ausencia. Entonces, en el momento que ya uno como madre se da cuenta de que ellos sienten la ausencia, ellos están viviendo su duelo. Entonces, ya ahí tenemos que acompañarlos y expresarles, y quizás si él no te puede hablar, sí poner las palabras, como que estás triste porque abuelito ya no está aquí para jugar contigo. Yo también estoy triste porque abuelito no está aquí para que juegue contigo o que converse conmigo. Pero bueno, abuelito está con Dios en el cielo y desde allá nos está viendo. Entonces ahí viene esta explicación, ¿no? Hay que validar las emociones. A eso me refiero. Hay que validar cualquier conducta, cualquier reacción que tenga nuestro hijo. Entonces, mire, este ejemplo lindo que pone Jess, su pequeño, aunque tenga una discapacidad intelectual alta, él está extrañando. Entonces, al estar extrañando, él está viviendo su duelo por el anhelo de esa figura perdida, o sea, esa figura que ya físicamente no la vas a volver a ver, pero no quiere decir que dejaste de amarla, dejaste de sentirla o dejaste de extrañar su presencia física. Entonces sí hay que ayudarlos, hay que acompañarlos, hay que validar la emoción que él siente en ese momento y vamos a tener que repetírselas varias veces hasta que ellos también, ya cuando a lo mejor en el caso de su pequeño, a lo mejor ya él no llore mucho, ella lo está superando. O en el caso de los niños que hablan, a lo mejor lloran y dicen, bueno, mamita, pero tú me has dicho que abuelito está en el cielo y que yo lo tengo aquí en mi corazón. Entonces quiere decir que él ya está en este proceso de resiliencia. Claro, y puede darse el caso, Giovanna, de que no necesariamente el niño va a llorar, como en el caso que tú nos comentabas de tu hijo, ¿verdad? Exacto. Y muchas veces los chicos pues suelen decir, bueno, pues ya está en el cielo, ok. Claro, es que aquí viene el tema del perfil neuropsicológico de ellos, ¿no? También no es algo que debemos de decir, pero ¿por qué este chico no llora? No, es parte del perfil. De hecho, hay adultos y adolescentes con TEA que amaron mucho a un familiar y el familiar en alguna ocasión escuchaba una historia. Imaginemos, mi tío no va a regresar, bueno, está en el cielo, no debemos de llorar por él. A veces ellos son muy resilientes desde el principio, pero es por la misma, acordémonos que ellos tienen fallas en teoría de la mente, que es empatía, o sea, es entender el sentir del otro, o sea, no es culpa de ellos, es parte de una parte neuropsicológica. Pero mire que a veces en este tipo de respuestas, me decía esta mamá, dice, créeme que me choqueó y dije, bueno, hijo, es verdad, tengo que ser fuerte. Le dijo, mamá, mi abuelo está en el cielo, está mejor que acá. Y bueno, llora, pero mi abuelito está bien. Entonces como que la mamá se quedó así como que, pero sí puede pasar, ¿no? Pero es por esa falla de perfil, o sea, ellos realmente pues, acuérdense, ellos no entienden el doble sentido ni tampoco entienden muchas situaciones sociales, aunque él reconoce, abuelito murió, pero ya, tienes que aceptarlo, ¿no? Entonces, yo pienso que hay que respetar y entender a cada uno de nuestros hijos según su reacción frente a esta situación. Claro, y no podemos pensar que por esa situación es cruel, porque en algún momento una mamá me dijo como que mi hijo a veces suena como muy cruel. Entonces,
No, No, pues no, cada cual tiene cómo procesarlo, ¿verdad? sí, así es. Tengo otro mensaje de las redes. Claudia nos dice, si hay temor de los padres ni de hablar del tema de la muerte. La muerte es algo natural, o sea, no es un tema que no debe de no ser hablado. Quizás no, cuando usted como padre esté preparado para explicarle, para que su hijo sepa que es parte de la vida, ¿ya? Pero no es un tema que yo creo que no debemos de toparlo en algún momento, sino que es un tema, es uno de los temas más comunes que debemos de toparlo, ¿no? Pero cuando la familia está preparada, ¿no? Es como el tema de la sexualidad, ¿no? Que no todos los papás están preparados para hablarle a nuestros chicos acerca de ese tema, pero es un tema vital. La muerte también es un tema que se debe de trabajar, pero quizás si el chico es pequeño todavía, podemos hacerlo con ejemplos, ¿no? Por ejemplo, se puede hacer el experimento de la plantita, no muy común, donde se enseña el ciclo de la vida y de ahí se le enseña el ciclo de la vida del ser humano. Entonces, igual lo estamos enseñando, ¿ya? Entonces, ahí se puede aprovechar y decir, bueno, pero... Y ahí viene el tema de creencias religiosas, ¿no? Porque el Papa puede decir, bueno, y de ahí tú vas al cielo con Diosito y vas a estar muy feliz. Y ya depende mucho esa parte ya depende mucho de cada familia, de su creencia, ¿no? De cómo quiera, es más que todo este simbolismo a cómo quieras representar qué pasa después de la muerte, ¿ya? Porque eso también depende de tu religión, ¿no? Hay personas que dicen, no, cuando ya pasa esto, pues ya, al polvo eres y al polvo volviste, ¿no? Mientras que otro dice, no, tu alma sale del cuerpo. Entonces, depende mucho de la mirada ya aquí, y eso siempre lo respetamos mucho también en procesos terapéuticos, y por eso para nosotros es súper importante saber la creencia de la familia para poder trabajarlo desde la creencia de la familia, y también este mensaje va a ir al pequeño, ¿no? Tenemos más comentarios desde las redes. Dexy nos dice, buenas tardes, buen tema. Malena Paguay, no podría ni imaginarme irme de este mundo y dejar a mi Matías. Yo creo que esa es una de las preocupaciones mayores de nosotros como papitos con hijos con autismo, ¿verdad? Sí. A ver, tengo MLPM. Buenas tardes, muchas gracias por este tema y la explicación. Retomando el tema, Giovanna, es decir, que no deberíamos ocultar. Si de repente nos ven llorando justamente por la pérdida de ese ser querido, no podemos estarnos ocultando a nuestros hijos. A ver, ¿cuál es el error que tenemos los seres humanos? Y te lo dice todas las teorías de la gestión emocional, y cuando tú trabajas mucho, por ejemplo, disciplina positiva, trabajas este tema, ¿no? Es que el error que cometemos los seres humanos es que siempre andamos escondiendo las emociones. Y por eso nos cuesta tanto superar situaciones en la vida, porque no sabemos comunicar, y no tiene nada que ver con autismo esto. Todos los seres humanos tenemos esta situación. Entonces, llorar no es malo, llorar es parte de una reacción de una emoción, que es la tristeza o una emoción de orgullo. Ya, lo que los chicos tienen que saber es que el llorar puede tener muchas significaciones y la puedes utilizar en muchos elementos de la vida, de situaciones. Entonces, algo que yo siempre les recomiendo a los papás es, ok, llorar delante de nuestros hijos no es malo porque nos hace humanos, y ellos aprenden que llorar es algo que forma parte de liberar tu corazón frente a una situación que te pudo haber pasado. Entonces sí es súper importante pues que tomemos en consideración que llorar frente a ellos no implica debilidad por parte de nosotros, ni tampoco implica que le estamos enseñando a ser débiles, sino que somos humanos. Y la misma psicología lo dice, llorar es terapéutico, llorar te libera y te sana. Entonces, esto sí es súper importante que no ocultemos las emociones, ni siquiera con nuestros chicos que tienen autismo, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces que he tenido situaciones, a mí, mi hijo me ha visto llorar, y más vale mi hijo a veces me coge. No, él no me puede decir, mamá, estás triste o te pasa algo, porque todavía no tenemos ese nivel de desarrollo, pero pragmático, pero él está a mi lado y se queda conmigo y me abraza. Y yo entiendo que en ese momento mi hijo, que le cuesta entender lo que es la empatía, está empatizando
la reacción que yo tengo. Y ahí yo le digo, mira, Dante, mamá está triste por tal cosa, y él lo que hace es abrazarme. Entonces, no es malo que exterioricemos emociones delante de nuestros pequeños. Es súper importante que trabajemos en esto nosotros primero como padres, en especial nosotros los papás con autismo, porque nosotros siempre estamos como que fuertes, ¿no? Como que nos dijo algo el terapeuta o le hicimos una nueva reevaluación, entonces tú tras y vas a casa y mi amor, súper, pero tienes el corazón destrozado, a lo mejor por algo, ¿ya? Entonces, esto es súper importante que lo tomemos en cuenta. Las emociones son hermosas, pero es bueno que las exterioricemos y si queremos que nuestros hijos aprendan de las emociones, qué mejor que con el otro, ¿no? Porque lo aprendes del otro. Y precisamente esa es la falla que ellos tienen, ¿no? El poder verlo en el otro. Así es. Y dime algo, Giovanna, ¿cuáles son las diferentes formas de poder expresar dolor? Bueno, hay muchas formas de expresar dolor. Obviamente es el dolor físico, ¿no? Cuando te pegas o algo te hacen físicamente. El dolor emocional, que es más subjetivo, no lo podemos definir al 100%, pero este es el dolor que te pueden dar diferentes situaciones de la vida, ¿no? Un diagnóstico, una pérdida laboral, la pérdida de un ser querido. Entonces lo manifestamos más desde el corazón, o sea, desde la parte física, pues dejas de comer, quieres dormir nada más cuando estás con un duelo, dejas de comer, puedes caer en estas situaciones de distimia, donde a lo mejor ni siquiera te bañas, te cambias. Eso sí puede pasar en la primera fase del duelo, ¿no? Que es la fase de negación, ¿ok? En especial, imaginemos, ¿no? Que no es algo lindo que pase, que muera tu esposo o muera tu esposa. Es muy difícil para esta persona porque tienes a tus hijos a cargo y aquí es muy difícil porque realmente esa persona, aunque tiene que vivir el duelo, no lo puede vivir quizás con esa libertad de desconectarme por lo menos 2 semanas, porque el mismo hecho de que tus hijos, aunque ay, mamita se fue al cielo, pero mi hijo tiene que comer, mi hijo tiene que ir a la escuela, o sea, la vida no para, ¿no? Una vez, es como dicen, ¿no? Tú estás ante una pérdida, te despides de tu ser querido, pero el día del lunes tienes que pagar tarjetas, el día del lunes hay un problema, o sea, el mundo sigue. Nosotros somos los que en ese momento que vivimos la experiencia negativa estamos detenidos, pero el mundo nunca se detiene, el mundo sigue. Y eso es doloroso porque tienes que ir o sea, en algún momento dentro del proceso de negación, aunque lo puedes tener mucho tiempo, igual tienes que ir al ritmo del mundo nuevamente, ¿ya? Es por eso que en este momento pueden aparecer ya trastornos como depresiones, personas que puedan tener intentos de suicidio, personas que puedan caer en este estado de embotamiento súper fuerte y que realmente se desconectan y se encierran totalmente. Entonces aquí ya viene la ayuda terapéutica, ¿ya? Por eso es que frente a una pérdida, sí es importante que en algún momento la familia entre en un proceso terapéutico, ¿no? En especial si a lo mejor como familia no estás preparado para explicarle a tus hijos, el psicólogo, para eso estamos, para poder ayudarlos, para poder guiarlos, ¿no? Como digo, en este programa estamos diciendo, bueno, es algo muy natural, pueden utilizar pictogramas, pueden hacer esto, ¿no? Pero también entiendo que no para todas las familias es fácil poder explicarles a sus hijos, entonces como debemos de trabajar el tema, buscar ayuda en ese momento psicológica, pues es muy válido y es muy importante, ¿no? Porque el dolor, me encantaría decir todo cómo lo vivimos, pero el dolor se vive de diferentes maneras, es muy diverso, diría yo también el dolor, ¿no? Entonces, no hay una única manera de vivir el dolor. Cómo lo afrontas también es muy diverso. Hay personas que se levantan súper rápido, como hay personas que demoran mucho en el tiempo. Por eso una de las habilidades que también se deben de trabajar con los chicos son las habilidades de afrontamiento. Cuando les estamos enseñando a nuestros hijos a tener afrontamiento a medida que ellos van superando obstáculos, en el caso de nosotros en las terapias.
¿ya? Cuando ellos están llorando y nosotros decimos, ay, no, pero ¿por qué? No es que le están exigiendo, él tiene que aprender. Lamentablemente yo siempre digo que en el caso de nuestros hijos, a ellos les toca difícil porque viven en terapias y la vida para ellos no está fácil, o sea, la vida para ellos está difícil. Entonces ellos siempre afrontan. Por eso yo digo que las personas con un diagnóstico, ellos son muy afrontadores. Y yo creo que uno aprende de los hijos, ¿no? Porque ellos guerrean muchas batallas que no estamos nosotros ahí. Así es, y como antes ejemplificamos del chico que de repente dice, sí, bueno, se fue al cielo y ya, lo tomó de esa forma, ¿qué pasa si entra un chico en ansiedad y comienza a autolesionarse? ¿Cómo debemos reaccionar? Tenemos que estar tranquilos, porque acuérdense que ellos tienen afectaciones en su perfil sensorial, también hay dificultades en comunicación funcional, asertiva, entonces el mismo dolor, como ellos no lo pueden quizás expresar como nosotros, que lloramos o decimos o gritas y dices, ¿por qué? O algo por el estilo. Hay que entender que esas conductas que en ese momento se están dando son indicadores de cómo me siento. Ya me golpeo porque estoy triste también, ¿no? Por eso yo digo, hay que saber leer las señales de conducta que pueda pasar con nuestro hijo en ese momento. Y bueno, en ese momento darle la contención y decirle, sé que estás triste, sé que eso te duele, a mí también me duele, bajarle las manitos y decirle, pero no es la forma, mira, aquí viene la gestión emocional, para eso podemos llorar, pero no nos pegamos, ya entiendo que estás triste, o sea, siempre validar. Entonces, en ese momento que ya le damos la palabra, o le damos ese significado que ellos no pueden decirlo por la falta de comunicación funcional, la crisis va a disminuir. Ahí también, pues bueno, depende también del estado emocional de cada papá en ese momento, ¿no? También se puede trabajar técnicas de mindfulness con respiraciones, a ver, ya que va bajando la crisis, mira, vamos a calmarnos, vamos a vivir este momento porque sí estamos tristes, pero a ver, vamos a ponernos, vamos a respirar, tú también, yo también voy a respirar porque lo necesito. Entonces aquí viene la parte de humanidad. Así como tú tuviste esta crisis, yo también tengo una, entonces los dos nos vamos a apoyar y vamos a utilizar estas técnicas y vamos a trabajarlas, ¿no? Resulta mucho el tema de mindfulness porque como ellos son muy visuales, se trabaja con tarjetas, entonces ellos aprenden, hay diferentes tipos de respiraciones, ¿no? La respiración del arco iris, tenemos la respiración del superhéroe, tenemos la respiración de las gotitas de lluvia, entonces ahí se puede ir trabajando también esto y a mí me ha servido muchísimo cuando hay estas situaciones muy fuertes y ya disminuyes, das contención y de ahí, ok, vamos a hacer la respiración del arco iris. Entonces ahí, pero dando contención, respetando y obviamente volvemos. Después de que se calmó, bueno, mira, entiendo que estás triste porque, y comenzamos con la historia social, pues, ¿no? A volver a recordarles que es verdad, que estamos en un proceso, pero que esa no es la manera golpeándonos, sino que lloramos, hablamos o me pides un abrazo y yo sé que en ese momento estás triste, ¿no? Hay que darles una reorientación de conducta de cómo transmitir aquello que me duele, ¿no? Desde las redes, Alexandra Proaño nos dice, buenas tardes, excelente tema. Dime algo, Giovanna, ¿el deporte, las actividades lúdicas ayudan a relajarse? Sí, definitivamente en este proceso de duelo, obviamente pues por eso digo, en la primera etapa pues uno respeta mucho cómo lo vive el paciente y para eso también estamos nosotros, pero aquí viene lo que no es la terapia ocupacional que reciben nuestros hijos por ese caso, sino que se le denomina terapia ocupacional porque me ocupo yo en algo, ¿no? Entonces ahí le preguntamos por lo general qué es lo que más le gusta o qué crea ella que en algún momento le gustó, en este caso, aprender y que quizás le sirva en este momento, ¿no? Entonces mucha gente dice, bueno, a mí me serviría mucho tejer, me serviría mucho hacer un curso de tal cosa, entonces también lo podemos hacer con nuestros chicos.
Si sabemos que le gusta, a lo mejor en ese tiempo, que no viene mal, porque si a lo mejor yo como mamá necesito, y obviamente va a pasar, si yo necesito un tiempo para llorar mi dolor, en ese momento que dejo a mi hijo ahí, pues, o necesito ir al psicólogo, ese es el momento. Mi hijo está también en una actividad que lo va a relajar emocionalmente y yo también estoy sanando, ¿no? Porque aquí no solamente es de que mi hijo sane o mi hijo aprenda, porque nos pasa, ¿no? Y ya lo hemos hablado, ¿no? Que nosotros es mi hijo, y nosotros como que somos superhéroes y ya superaste el duelo, no. También tiene que ser mutuo, todo el sistema tiene que trabajar y tiene que entrar a un proceso donde encontremos aquellas cosas que nos ayuden a sobrellevar la situación que estamos viviendo en ese momento como familia. El miedo es un sentimiento que puede pasar en el duelo, como el miedo a también a enfermar o a morir y a quedarse solo incluso. ¿Cómo podemos ayudarlo? Bueno, definitivamente con una familia en general está pasando un tema del duelo, lo principal es que, y bueno, no todas las familias lo tienen y lo entiendo, pero en el caso de las familias que tienen redes de apoyo, estar muy contenidos con sus redes de apoyo para que entre todos pues puedan apoyarse, puedan salir adelante y puedan darle estos espacios a cada uno para poder hacer lo que tienen que hacer para superar el dolor. En caso de que no tengas una red de apoyo, es mucho más complejo y más difícil, pero no quiere decir que sea imposible. Lo que sí necesitas es quizás en momentos donde tu hijo se vaya a terapia, ahí yo sí creo que sí tiene que haber un acompañamiento terapéutico, ya porque sí necesitamos a otro. Entonces, en este caso, el ir a terapia es ese otro donde yo puedo descargar todo, damos una serie de ejercicios y acompañamiento y estoy preparada para seguir viviendo lo que tengo que vivir, pero un duelo no se puede vivir solo porque va a demorar más y aparte puede traer situaciones emocionales más fuertes y por eso es mucho más peligroso, siempre decimos, ¿no? Por eso siempre en un duelo decimos no ha llorado, ya tiene que llorarlo, ¿ok? Porque llorar es liberar, pero si no lo lloras, te lo estás tragando, está aquí. Entonces ahí van a haber más situaciones emocionales, ¿ya? Entonces hay personas que a veces enterrando al ser amado no ha llorado para nada, pero cuando llegan a la casa comienzan a llorar, ¿no? Eso también depende de cada persona, pero a ver, como familia, como tal, en términos generales del tema del duelo, hay que llorar cuando tenemos una pérdida. En el caso de nuestros hijos, como decimos, no todos van a llorar, pero sí que sean conscientes de que algo ha cambiado, ¿ya? Y por eso mamá es así, y por eso papá es así, y por eso quizás una rutina cambió, ¿ya? Pero que ellos, como siempre decimos, tienen que ser antecedidos, o sea, ellos, aunque a lo mejor uno les hable y uno dice, a lo mejor no me entendió, no, esto se va al inconsciente y hace que el sistema responda de manera armónica y van a ver qué maravilloso y positivo es esto cuando estamos, obviamente el duelo no es algo que nos guste, pero obviamente es algo que lo vivimos en algún momento de la vida familiar. Quizás los chicos reaccionen con ira y frustración. ¿Cómo podemos ayudarlos a canalizar eso? Yo creería que eso sí puede pasar si la pérdida es de los cuidadores principales, ¿ya? Porque claro, hay mucho más vínculo, hay una conexión especial entre tu hijo y tú como madre y entre tú como padre, ¿no? Por eso no hay que dejarlos solitos. O sea, si la pérdida es de alguien que ellos, es como el día a día, hay que también darles un acompañamiento, aunque uno diga, pero no ha llorado, no, es que quizás ellos están tratando de entender qué pasó, o sea, porque ya no lo voy a ver. Entonces, hay que darles acompañamiento. O sea, yo creo que en ese sentido siempre debemos antecedernos y aquí podemos tener ayuda también en nuestros terapeutas para que ellos nos den estrategias. Si mi hijo es mucho de utilizar su perfil para esto, el terapeuta ocupacional nos puede dar muchas pautas. La terapeuta, la psicóloga también que trabaje con él, pues
ahí sí no hay que abandonar, ahí tenemos que dar mucha contención para que personas muy cercanas a él y que lo conocen, pues, puedan ayudarlo a transitar ese proceso, ¿ya? En caso de que pase en casa, lo mismo, ¿no? Como que yo pienso que mientras más grandes es más difícil que nosotros nos enfrentemos a ellos físicamente porque nos sobrepasan, ¿no? Pero sí como que reorientar esa conducta y buscar ayuda inmediatamente porque uno también emocionalmente no está bien. Y cuando tú no estás emocionalmente bien, todas las situaciones de fuerza están súper bajitas. Entonces, es que hay que buscar ayuda, o sea, no, en un duelo no, o sea, si tienes mucho apoyo, lo vas a transitar, pero el duelo se transita con ayuda psicoterapéutica. Voy a leer los últimos mensajes de las redes. FZSTED nos dice: saludos desde Puerto Viejo, excelente tema. Daisy Macías, saludos desde Puerto Viejo, excelente tema. Retomando las preguntas, Giovanna, ¿podría ser que la reacción de una persona con autismo sea de risa cuando todos a su alrededor están llorando? ¿Cómo entender qué está pasando realmente y cuál es su sentimiento? A ver, no solamente le va a pasar a la persona con autismo, ¿eh? A la persona normal también le pasa, porque cada quien reacciona a lo que tienes que reaccionar de una manera, ¿no? Es como cuando tú lo ves cuando enseñas gestión emocional, tú dices, ¿estás enojado? No, no estoy enojado, no concuerda la emoción con tu parte gestual. En el caso del autismo, cuando ellos se ponen nerviosos, ellos se ríen. O cuando tienen ansiedad, se ríen, ¿ya? Y después tienen la emoción. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me parece muy familiar tu pregunta, porque mi hijo puede pasar así. Él está a veces llorando, y yo, ¿por qué lloras, mi amor? Estás triste, comienzo a dar todo el proceso, la validación, y después me mira y comienza a reírse. Y yo, ay, bueno, tranquilo, entiendo lo que te está pasando. O sea, no me centro en primero lloro y después se río, o sea que me estás haciendo una broma, no, sino que entiendo que pasó de esa emoción, siguió con ansiedad y se rió. Hay personas que frente a situaciones muy complejas y difíciles, personas que no tienen ningún diagnóstico, se ríen, ¿ya? Pero es por nervios, es por ansiedad, ¿ya? Entonces hay que ir reorientando eso de ahí. Ya, pero ahí viene enseñarles, mira, cuando estamos tristes, lloramos. Cuando estamos alegres, nos reímos, ¿no? Pero si llega a pasar, es por ansiedad o, como tú dices, por miedo. Ya depende de cada uno de nosotros. Hay personas que en el miedo se ríen, ¿ya? Es que uno nunca sabe, y la misma psicología te lo dice, cómo vas a reaccionar frente a una situación. Por eso decimos que la sensación es igual, pero como tú percibes la situación es diferente y como tú percibes la situación vas a reaccionar. Puede darse preguntas fuera de lugar como ¿quién me preparará ahora el desayuno? ¿Quién va a levantarme por la mañana? Etcétera. ¿Cómo debemos reaccionar ante estas preguntas? Sí puede pasar en caso de que este chiqui se crió con su abuelita. Hay cosas que las abuelitas hacen que ellos dicen por su patrón restringido, solo la abuelita tiene que hacerlo, y en esto sí debemos ir trabajando con el tiempo, ¿no? En mi caso, yo voy a poner un ejemplo, a Dante solo le gustaba que mi mami le sirva la comida, entonces yo decía, no, entonces comencé a antecederme y a trabajar en esto, y yo le dije, todos podemos servirte la comida, mi amor, no solamente la abuelita, el día que abuelita tenga una fiesta no va a estar y no vas a dejarte comer. Entonces, sí hay que ir antecediéndonos a ciertas cosas, pero si llega a pasar, imaginemos después de esto, pues ahí vas a volver a hablar del duelo y vas a volver a hablar de la muerte. Bueno, mi amor, es verdad que esto lo hacía la abuelita, pero ya hablamos de que abuelita ya no está aquí, está en el cielo, ella ya no va a poder. En tal caso, ¿qué te parece si los dos nos comenzamos a servir? Tú me sirves a mí y yo te sirvo a ti. Es decir, volvemos a construir una nueva historia, porque, a ver, una pérdida implica una transformación familiar, implica también una nueva dinámica familiar, ¿ya? Entonces, vamos a irla construyendo todos juntos, nuevas rutinas, nuevas dinámicas, nuevas situaciones, eso sí va a pasar. Entonces, es una transformación igual. Giovanna, existen muchas reacciones
de las personas con autismo en este proceso del duelo. Se deben trabajar independientemente y te voy a leer unos ejemplos. Pérdida de apetito, insomnio, dificultad en rutinas básicas de higiene, vestirse, fatiga, dolores corporales, sensibilidad sensorial puede aumentar, dificultad en regular esfínter, puede estar muy confuso, incapaz de expresar sentimientos, incapaz de responder o hacer preguntas, puede ser que hable mucho más de lo normal, haciendo preguntas de forma repetitiva en búsqueda de tranquilidad. Dificultad en función ejecutiva, organizar, recordar cosas, prestar atención, tirar o lanzar objetos, destruir cosas, herirse a sí mismo o a su entorno, incremento del comportamiento repetitivo, aumento de estereotipia, aumento de irritabilidad, deseos de estar en soledad, experimentar regresiones y pérdida de habilidades. Todas estas cosas se pueden dar. El trato debe de ser individual. Sí, porque acá, miren, todo eso que leíste es que le puede pasar. Lo que pasa es que nosotros tenemos que conocer cómo es nuestro hijo frente a situaciones. Por ejemplo, yo te puedo decir que el mío comienza con una ecolalia cuando yo sé que está ansioso o algo pasa. ¿Ya? Entonces hay muchas reacciones y no todas las va a cumplir el chico con TEA, pero de esas sí va a cumplir algunas. Entonces nosotros ya tenemos que ir conociendo. Por eso hay que prepararlos para la vida, prepararlos para eso. Por eso hay que enseñar que la muerte es natural, que te va a doler y todo, pero que viene la técnica de afrontamiento y por eso hay que prepararlo con nuestros compañeros terapeutas. Y si en ese momento tu hijo adulto a lo mejor está pasando por una de estas cosas, te estás dando cuenta que él está viviendo su duelo y va a requerir apoyo, ¿ya? Nunca nosotros los padres, en especial cuando son adultos o adolescentes, podemos ir, podemos escucharlos, pero si tú estás viviendo el duelo, es mejor que lo trabaje su psicólogo de cabecera con ellos, que lo acompañen en este proceso de duelo. Y también es súper importante saber que así como ellos van a dejar de bañarse o algo, es porque cambió algo, cambió esa rutina, ¿no? Imagínate que tú vivías con tu mamita, ¿no? Y tu mamita fallece, ya imaginemos estas familias ya adultas, ¿no? Donde la mamita tenía una edad determinada y la persona con TEA tenía ya 50, 45 años. Obvio que va a vivir todo eso porque su compañera ya no está, entonces su duelo va a ser como todos los seres humanos cuando pierdes eso, pero ahí viene que la familia lo ayude, ¿no? Que vaya, y es que es tan difícil este tema, ¿no? Porque claro, la principal cuidadora de un hijo siempre va a ser la madre, ¿no? Y aquí es donde viene que si tiene hermanos, tienes que preparar a los hermanos para que ellos afronten esto con tu hijo. Por eso hay que trabajar en equipo hay que trabajar. A veces, miran, este tema es tan bueno porque a veces no pensamos en preparar a nuestros hijos y a los cuidadores que van a quedar a cargo de nuestros hijos para esto, ¿ya? Entonces esto es una gran reflexión. Más allá de hablar del duelo, es también qué va a pasar con mi hijo después de, ¿ya? Yo sé que no es un tema que nos gusta, una mamita dijo, yo no me imagino. Claro, cuando yo era, y bueno, Jessica, tú ya tienes un hijo más grande, pero sí lo debemos de pensar, ¿ya? Sí, la verdad que sí, este tema es muy importante poderlo hablar, porque en algún momento no sabemos, ¿verdad? Incluso puede ser que nos pierdan a temprana edad. No lo sabemos. No lo sabemos. Es importante darles estas habilidades, pero también, por eso digo, no es un tema tabú la muerte, porque más allá de hablar del duelo, es que debemos saber que en algún momento nosotros no vamos a estar para nuestros chicos. Entonces debemos de dejar preparado también qué va a pasar después de. Ya, aunque no es una garantía, pero es un tema que hay que trabajar. Así es. Giovanna, ya estamos por finalizar. Quisiera que nos des unas pequeñas recomendaciones finales así en un minuto. Ya, primero, hablar sobre la muerte como parte de un proceso de la vida, que es algo normal, que si en nuestra familia llega a pasar algo, vivirlo de una manera honesta, de una manera bonita, que nuestros hijos vean que es algo propio de la vida, ayudarnos con historias sociales, con pictogramas, armándolas para explicarles
validar la manera en que ellos pueden reaccionar frente al duelo, frente a la carencia de un ser que ellos amaban también, y recordar que no lo van a hacer llorando en muchos aspectos, pero que sí lo pueden hacer de otras maneras y poder ayudarlos a ellos también a identificar estos elementos, ¿no? Y si nosotros vemos que la situación está un poquito compleja, pues siempre buscar ayuda terapéutica, un acompañamiento para que nos guíe y para que también pueda ayudar a nuestros hijos a procesar este tema del duelo. Desde las redes, Claudia nos dice reflexión, anticiparse y preparar a nuestros hijos para cuando faltemos. Sí. Así es. Giovanna, te agradezco por tu excelente intervención y por habernos despejado muchas dudas, porque la verdad es que este tema es bastante interesante. Sí, es muy interesante. Okay, bueno, gracias. Recuerden que para ver más de nuestros programas lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una mirada al autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.